En los medios de comunicación nos llega una cantidad infinita de información sobre cuestiones macroeconómicas. Nos hablan de IPC, nos hablan de PIB, del IBEX y de otras cuestiones, pero parémonos un momento a pensar. ¿Alguien nos explica cómo llegar a final de mes? ¿Cómo gestionar nuestros ahorros y nuestras deudas? A las personas como usted y como yo nos interesan no solo las cuestiones que se deciden en Bruselas o en el Congreso, nos interesa mejorar nuestro nivel de vida, partiendo de las decisiones que se toman en el salón de nuestra casa. Anímese a adquirir unos hábitos económicos saludables y verá cómo su bienestar y tranquilidad lo agradece. En este curso de Economía Doméstica le ayudaremos a planificar su presupuesto familiar, a gestionar la economía en pareja, a endeudarse del mejor modo posible cuando sea necesario hacerlo. En definitiva, nuestro reto es que cada día consiga marcar una pequeña diferencia en su economía doméstica. Esa pequeña diferencia al principio ofrecerá resultados mejores, pero casi imperceptibles, pero poco a poco se estará labrando una enorme diferencia que a largo plazo supondrá un éxito en su economía familiar. Le ofrecemos las claves para introducir fácilmente unas ligeras mejoras que puede aplicar en su economía y que a largo plazo funciona como dos rectas con pendiente distinta. Esta pequeña diferencia diaria marcará resultados espectacularmente distintos a largo plazo. Piense que una emergencia económica es algo muy probable. Algunos ejemplos serían un electrodoméstico que se estropea, una avería en el coche, un miembro de la familia que sufre un accidente o enfermedad, la pérdida del empleo, un divorcio, entre otros muchos casos. Cuando aparece una emergencia económica, si no tenemos un fondo de emergencia, tendremos que deshacer alguna inversión a largo plazo y puede llegar a darse el caso de que tengamos que pedir dinero prestado. Si bien seguramente ya había decidido que va a componer su fondo de emergencia, se preguntará cosas como de cuánto dinero debe componerse o de qué modo va a conseguir ese dinero. Bien, los expertos aconsejan que este fondo equivalga al dinero que precisa para hacer frente a entre 3 y 6 meses de gastos. Para construir el fondo de emergencia iremos poco a poco ahorrando hasta que lleguemos a la meta. No se puede hacer de un día para otro. Además, el fondo de emergencia debe de ser completamente líquido, es decir, debe de ser un dinero con disponibilidad inmediata. Y además debe de ser un producto seguro, es decir, no debe de haber riesgo de perder ese dinero. Y por último, si es posible, intentaremos que sea rentable. La miseria está solo un paso más allá que la abundancia. ¿Qué ocurre si cobramos 100 y gastamos 99? Eso es abundancia y a largo plazo ahorraremos. En cambio, si gastamos 101 cobrando 100, eso es pobreza y a largo plazo es insostenible. Por eso en este tema le vamos a ayudar a calibrar sus gastos y nos centraremos sobre todo en los gastos, porque por lo general son más fáciles de variar, de modificar, que los ingresos. No pasa nada si en un mes gasta más de lo que ingresa. Eso es algo normal, que nos pasa a todos. Lo que vamos a procurar es que no sea la regla general. Es decir, el problema es que por costumbre gastemos más de lo que ingresamos, puesto que la deuda es como un saco. Cada vez meteríamos una piedrecita, pero al cabo de 2 años el saco pesaría ya demasiado. Una de las complicaciones en esta planificación reside en que para la mayoría de nosotros los ingresos son constantes, es decir, son siempre los mismos. Sin embargo, los gastos son difíciles de predecir. Hay unos gastos fijos, como la hipoteca o la compra doméstica, pero luego hay muchos gastos fluctuantes, como impuestos, el pago del seguro, imprevistos. Por eso, no importa si un mes en concreto
los gastos superan a los ingresos siempre que no sea una regla. Es importante haber planificado un fondo de emergencia, es decir, un colchón económico que equivalga a sus gastos de unos 3 o 6 meses. De este modo, si un mes usted gasta más de lo que ingresa, puede cubrirlo holgadamente con este fondo. Si no tenemos un fondo de emergencia y nuestros gastos superan a los ingresos, tendremos que tomar dinero prestado. Tome como referencia el 90%. Es decir, si usted gasta más del 90% de lo que ingresa, sus gastos son muy elevados. En caso contrario, usted tiene un equilibrio sano entre gastos e ingresos.